visualmente es como haber realizado un retroceso en el tiempo, eso que le decíamos, como es una historia del, de lo que vamos a hablar de nutrición. Lo siento, es que lo que pasa es que van interrumpiendo a sus compañeros pidiendo que se les admita y eso dificulta, ¿no? Hablar de lo que es la alimentación, de la alimentación del ser humano, cómo fue evolucionando, o hablar de la historia, es amplio, ¿ya? Porque en esta oportunidad estaríamos hablando de la dieta del hombre, cómo era antes y cómo es hasta la fecha, ¿verdad? Pero cómo fue evolucionando en todo este tiempo. Y si bien vamos a empezar por lo que es la edad paleolítica, por ejemplo, que si analizamos, hoy en día están de moda lo que es dieta keto, un montón de dietas, ¿ya? Pero si vamos analizando y viendo, el hombre antiguo empezaba su alimentación de diferente forma. Si observan acá en la edad, en el paleolítico, que esto fue hace 4 millones de años, que los hombres eran primitivos, y en esta época, por ejemplo, el consumo frecuente era de los frutos, las hojas, las flores, los alimentos salvajes, puede ser lo que es la caza, la pesca, los alimentos, por ende, no eran procesados, era lo que encontraban, lo que podían comer, eran alimentos que estaba a su alrededor. Es lo que generalmente se veía. Lo vamos a ver así súper resumido, porque en realidad solo es para hacer un repaso cómo fue evolucionando lo que es la nutrición. Pero consideren y tengan presente que esta parte, por ejemplo, no ingresa a lo que es el parcial, el primer parcial. Ya hablando de lo que es la edad paleolítica, vamos a ver igual que existía otra, que es el neolítico, que esto fue hace 10.000 años atrás. Y en esta parte, lo más importante para resaltar es que ya se podía hacer la domesticación de los animales, ya lo podían domesticar, no era como en el paleolítico que salían a cazar y que todos eran animales salvajes, como se indicaba, ¿no? Pero también ya existía la cocción de los alimentos, que esta época fue diferente al primero, y también ya apareció lo que es la agricultura, o sea que ya empezaban a sembrar lo que es cereales, trigo, cebada, mijo, todo aquello, ¿no? Como les indico, esto es lo más resumido posible de toda la historia del neolítico y así, para que lo tengan presente, qué es lo que pasó en esa edad, cuál fue lo más relevante. Esto en relación a lo que es nutrición. En la edad de los metales, esto es hace 6.000 años, o 2.500 años antes de Cristo, en esta parte, o en esta edad, la cocción de los alimentos ya era, se puede decir que ya hacían hervir, o ya podían hacer asado, como se observa en las imágenes, y también, como se ve, ya tenían diferentes, no sé si llamarlos instrumentos de cacería, o también ya utilizaban como cubiertos para comer o cortar lo que es la carne, por ejemplo. También ya utilizaban, como dice, ya existía la organización de las comidas. En esta época ya realizaban banquetes, compartían entre ellos, o los aldeanos que vivían alrededor, todo en conjunto preparaban, como dice, banquetes, ¿no? Y en esta parte ya se puede decir que había el uso de 3 comidas, ¿no? Que por ejemplo, si vamos a analizar en la edad paleolítica, no podríamos indicar que solo realizaban un tiempo de comida. Quizás sí, quizás no, todo dependía de la cacería o del alimento que se conseguía o que conseguían. Que en esta época, recordemos que ese trabajo lo tenía que realizar el hombre. Ese era su trabajo, ¿no? En lo que es la Edad Media, que esto es en el siglo V hasta el siglo XV, en esta parte los campesinos ya tenían verduras, cereales y legumbres. Se puede decir que ya tenían conocimiento, es como ya están realizando la distribución
de lo que son macronutrientes, ¿verdad? Sin tener el conocimiento de esto. Ya, pero ya podían acceder porque ya hacían producir, hasta se puede indicar que existía la comercialización, o en esa época creo que es intercambio de productos, porque no había. Ellos, algunos ofrecían lo que es cereales, pues intercambiaban por otro producto. Y en esta parte la comida ya es elaborada, muy elaborada como se indica. O sea, ya realizaban, claro, no podemos decir que eran ultraprocesados, pero utilizaban lo que es, por ejemplo, para conservas de carnes, lo que es utilizar mucha sal. O sea, ya realizaban las conservas, ya realizaban diferentes preparados, ya realizaban diferentes cocciones. Ya, y en esta parte, por ejemplo, seguían más o menos, era muy importante lo que decía la iglesia. Ya, si la iglesia decía que no se come el sábado o domingo, que dependiendo, pues no comían, ¿no? O si había fechas específicas para festividades o festines, esto lo determinaba la iglesia y ellos lo acataban como una ley, como una orden. En lo que es la edad moderna, que este es en el siglo XVII, siglo XVIII, ya existía lo que es la utilización de los, o sea, ya es como decir que ya hacían compras en otros lugares, como lo que es, si no producían en su comunidad o en su población cercana, no existía, por ejemplo, el cacao, ya podían pedir o traer, ir ellos y conseguirlos. Pero es como decir una pequeña exportación que ellos pueden pedir y traer y comprarlo, adquirirlo. Y en esta parte ya existía lo que es la revolución industrial y ya existía también lo que es la ley, existía una ley que obligaba que tenían que alimentar a los trabajadores jóvenes, que ya era obligatorio, que si vemos edades antiguas, no, apenas en algunas épocas consumían tal vez una vez al día o tal vez nada, y consumían lo que adquirían, y no existía leyes, y tampoco existían diferentes formas de cocciones. Por ejemplo, si vamos viendo cómo fue evolucionando lo que es la nutrición o la alimentación. Y en esta parte ya existe lo que es el servicio de alimentos, y esto ha surgido en los años 1980, que esto se lo ve más a detalle, por ejemplo, con los nutricionistas, en cuántos tipos de servicios se divide el servicio de alimentos, por ejemplo. Que esto no es muy necesario de que lo ampliemos, basta que sepan que en esta época existía ya la distribución o el servicio de alimentos. También ya existía lo que es el servicio en hospitalario, o sea, la nutrición en los hospitales, que esto fue creado o apareció gracias a Florence, que él fue el que dispuso que se tenía que realizar servicio hospitalario con lo que es la nutrición. También ya existía lo que son las primeras cafeterías, que estos se han abierto primeramente o primera vez en Nueva York en 1885. También que las hortalizas ya estaban de moda, y en esta época también existían lo que son las alcachofas, espárragos, que si vamos años atrás no sabían ni qué es lo que era, tampoco realizaban la producción porque no sabían cómo hacerlo. Se puede decir que antiguamente consumían más proteína que verduras, frutas o cereales. Primeramente el hombre ha iniciado consumiendo lo que es proteína. Si alguien me dice cómo se llama la dieta actualmente que contiene o que es rico en proteínas, que está de moda la utilización de esa dieta, ¿tiene alguien el conocimiento o que realice
el consumo de la dieta rica en proteínas? Ninguno. Hola. Olá, ¿Están en doutora la Inó. clase? Sí, doctora. Sí, doutor, estamos. ¿Cómo se llama la dieta rica que actualmente está de moda, que generalmente, por ejemplo, los que realizan o entrenan en los gimnasios consumen más proteína que carbohidratos? ¿Cómo se llama esa dieta? Seria dieta hiperproteica, não? Sí, pero también tiene otro nombre. Ah, Es la low carb, doutora. ¿Qué? Seria whey, doutora? También. La low carb. También tiene diferentes nombres, ¿no? Pero lo que sí es que, por ejemplo, el consumo es más proteína, casi el 80%, 70%, y casi nada de lo que es carbohidrato. Que esto vamos a ir viendo qué tan beneficioso es, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas más adelante cuando se lleve lo que son dietas, nutrición dietética, como se indica, o cuando veamos sobrepeso, obesidad, se va a ir analizando qué tan bueno es realizar y cuánto tiempo se logra mantener, si es a corto plazo, a largo plazo, y cuándo es necesario utilizarlo, por ejemplo, no significa que no se utiliza. ¿Cuándo se debe utilizar? Cuando se tiene qué laboratorios se puede indicar específicamente qué tipo de dieta y por cuánto tiempo lo podemos mantener. Eso lo vamos a ir viendo, por ejemplo, con el avance de los temas, que a plataformas se va a ir subiendo el contenido de la materia, de los temas, pero esperemos a que... Bueno, en todo esto existía lo que ya es chocolate, ya lo traían de otro país, ya existían las cafeterías, ya existía el servicio en los hospitales, todo aquello. ¿Ya? Y en la edad contemporánea, que es el siglo XXI, actualmente se cuenta con la tecnología de alimentos, que si analizamos tenemos variedad de alimentos ultraprocesados. También ya se tenía diferentes, lo que es la tecnología de microorganismos o el control de microorganismos, que antes no se hacía, que si se comían lo que es carne que podían cazar y a veces no hacían una buena cocción, no pasaba nada porque no sabían qué es lo que se estaba consumiendo, por ejemplo, si existían microorganismos o no. Pero si actualmente consume alguien una carne que no está bien procesada, cuidada, elaborada, generalmente, o que tenga alguna verdura que no fue bien lavada, tendremos diferentes problemas, ya sea desde que es infección y todo aquello, todo se nos complica. ¿Qué quiero decir con esto? Con el pasar del tiempo, con la evolución de lo que es la nutrición, de todo el proceso que pasó, también el cuerpo humano ha ido cambiando, no es el mismo. Siempre tengo el problema, por ejemplo, cosas reales. ¿Por qué? Porque no puedo consumir como lo que consumen bastante carbohidrato, sobre todo esto lo indican los pacientes obesos o con obesidad o con sobrepeso. ¿Por qué no puedo consumir carbohidratos, ya sea arroz, por ejemplo, al mismo tiempo que tengan papa o lo que es bastante carbohidrato? ¿Por qué debo consumir, si antiguamente mis abuelos consumían o actualmente consumen y no pasa nada? Cuando me hacen esa comparación, lo primero que pregunto, qué actividades realizan sus abuelos o la persona con el que se está comparando? ¿Qué es lo que quiero decir? No importa, lo que quiero que tengan en claro, no importa la cantidad de carbohidrato o de proteína que uno va consumiendo,
Esto depende del gasto que se va a realizar, ¿ya? Si voy retrocediendo a la edad paleolítica, a ver, ¿cuántas horas tardaban estos hombres en realizar la caza de estos animales? O sea, la actividad física de antes que realizaban, que no era nada fácil, no era sencillo porque tampoco estaba a la vuelta para que realicen la cacería, tenían que caminar miles de kilómetros para ir a cazar y tampoco si encontraban el animal que tenían que cazar, era al instante. O sea, todo ese desgaste físico que realizaban para tener los cuerpos que muestran, ¿verdad? Porque yo no vi ninguna imagen en esa época o en esa edad donde vea que existían personas con obesidad, sobre todo los hombres que se ven, no existían. Si buscan imágenes de esa época, no van a encontrar. Yo no lo vi. ¿Ya? Entonces no pueden compararse indicando por qué no puedo consumir este tipo de dieta si antiguamente o antes consumían, ya sea, siempre ponen de ejemplo a sus abuelos. Y lo único que pregunto es cuál es su actividad, ya, o cuál es su profesión, cuántas horas pasamos sentados por el trabajo, no necesariamente me indico de que no realizamos nada, ¿no? Ninguna actividad. Puede ser que estamos obligados a pasar, no sé, 8 horas, 10 horas a sentarnos en una silla frente a una computadora. Bueno, en nuestro caso, sí, estamos frente a pantalla, algunos, o estamos simplemente en un escritorio atendiendo pacientes. Es lo mismo. Y bueno, en su caso de ustedes, si realizan las prácticas, no, ¿verdad? Están más en movimiento que otra cosa. Y en esta época se puede decir, como indicaba, no es muy necesario que cómo se divide lo que es el servicio de nutrición. O sea, estos son los servicios de nutrición no comerciales, donde se realizan en órdenes religiosas, en universidades, en hospitales, restaurantes escolares, y lo que es restaurantes industriales y asilos. A estos se les llama no comerciales porque no están comercializando. Y los comerciales, que todos lo conocemos, donde realizan en los restaurantes, hostelerías, cafeterías, comidas rápidas y todo aquello. Y los factores e importancia de las industrias alimentarias, que esto lo van viendo dependiendo de lo que es los demográficos, los económicos, el estilo de vida, la conducta alimentaria. Por ejemplo, si ustedes son de Brasil, por ejemplo, en este caso, no tienen los mismos estilos de vida o no tienen los mismos costumbres que los bolivianos, que tal vez con el pasar del tiempo, o dependiendo cuánto tiempo llevan acá, sí, les guste algún tipo de preparado. Por ejemplo, están en el departamento de Cochabamba, porque en los 9 departamentos que tiene Bolivia, cada departamento tiene algún plato específico que es del propio. Ya, bueno, en Cochabamba, si llevan varios tiempos o años, se puede decir que uno específico no es. Indican que es el pique macho, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes los conocen, que ya cuando estemos presencialmente tendremos la oportunidad de presentarse, la oportunidad de que ustedes platiquen, por ejemplo, cuál es su plato típico o cuál es lo que va de la cultura de su país. Y de igual forma, ¿no? Y esto lo van viendo, por ejemplo, como se indicaba, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo al estilo de vida, a la conducta alimentaria. También de acuerdo a la parte económica de donde está ubicado, ¿no? Por ejemplo, el departamento de Cochabamba. No puedo hacer la comparación con lo que es el departamento de Santa Cruz, que son muy diferentes en todo sentido, hasta del lado de lo que es las costumbres, los alimentos. Estos ya son los autores que fueron mencionando lo que es nutrición. Por ejemplo, tenemos acá lo que es Hipócrates, que decía
que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Esto es tan importante. Justo hace una hora atrás comentábamos, como poniendo ejemplo lo que es diabetes, antiguamente no existía insulina, no existía ningún fármaco para tratar diabetes, sea tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, diabetes, cualquiera de los que se les ocurra, no existía. Ellos realizaban los controles o el control de estas personas a través de la alimentación. Y esto se va reflejando. La alimentación, desde el momento en que estamos o se tiene conocimiento, la concepción en el estómago, en el embarazo, por ejemplo, va a influir mucho en la formación del nuevo ser humano y cómo va a estar mi cuerpo. ¿Ya? Todos decidimos qué es lo que vamos a consumir. Estamos en nuestro derecho de elegir, bueno, yo me voy a comer cosas light, por ejemplo, no voy a consumir nada de lo que es ricos en carbohidratos, algo que, eso es decisión nuestra. Con esto, ¿a qué quiero llegar? Que existe diferenciación en lo que es alimentación, nutrición, alimento, nutriente. Ya no quiero terminar la clase, denme un segundo, sin que tengan ustedes el conocimiento de estos conceptos básicos, que sí va a entrar a lo que es el primer parcial, porque son conceptos que ustedes deberían tenerlo presentes. No es complicado, son conceptos básicos para ver la diferenciación. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es alimentación y nutrición, por ejemplo? Alimentación es algo que se hace con acciones voluntarias. Es que yo lo voy a decidir. ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Qué alimentos voy a administrar a mi cuerpo, a mi organismo? ¿Ya? Yo selecciono, yo realizo o decido cómo lo voy a preparar, o sea, la cocción, y cómo lo voy a comer. Ya, igual, si termino de comer o no consumo todo, también es mi decisión, ¿ya? Esto parece algo súper sencillo, pero al mismo tiempo esto va a ser, mi decisión va a influir en diferentes factores, se puede decir, y al mismo tiempo mi elección tiene que ver mucho, como decía, por mis costumbres, por lo que mi cuerpo necesita, también va a depender de la edad que tengo, si realizo actividad física, no realizo actividad física, todo. O sea, en esta parte de lo que es la alimentación intervienen varias cosas, la parte psicológica, como indicaba, las necesidades individuales, esto es muy individual, mis preferencias, lo que dispongo yo de los alimentos, no todos disponemos de todos los alimentos, va a también influir lo que es la situación económica, la cultura, la religión y todo aquello. También esto va a influir al tipo de alimentación para mi elección, lo que es la publicidad, por ejemplo. Esto influye más a lo que es en niños y adolescentes. Es muy, muy importante la parte de publicidad. Claro, para nosotros también, si yo veo en pantallas, por ejemplo, que muestran Coca-Cola bien fría, con hielo, para el consumo y hace bastante calor, claro, se me apetece y me voy a comprar. Ya, la parte de alimentación influye varios factores que no todos tenemos unas buenas elecciones, se puede decir. Y como dice, es voluntario, ¿ya? Y la nutrición, vamos a abarcar desde lo que es la definición de la OMS, por ejemplo, es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo, lo que mi cuerpo necesita, ¿ya?
esto ya no es voluntario, se puede decir que es un acto involuntario, porque lo que yo voy a consumir lo va a transformar, lo va a absorber y lo va a utilizar los nutrientes que estoy aportando de los alimentos mi cuerpo. Y ahí, como decía, esto ya es un acto involuntario que incluye todos los procesos desde el momento en que yo decido, ingiero el alimento hasta el momento que se va a excretar, porque mi cuerpo va a aprovechar cada nutriente que voy a aportar. Entonces, espero que les quede claro cuál es la diferencia entre alimento o alimentación y nutrición. Fácil, uno es voluntario, el otro es involuntario. En el otro intervienen varios factores y este es una necesidad que tiene mi cuerpo de nutrientes. Ahora existe otra dificultad que siempre confunden, por ejemplo, que es algo súper sencillo. No entiendo por qué hay esa confusión entre el que es un alimento y un nutriente. En los parciales que realicé en los dos grupos, por ejemplo, que ya pasaron, siempre hay esta confusión y espero que no pase con este grupo. ¿Qué es un alimento? El alimento es un producto que comemos o bebemos y que aporta nutrientes al organismo. De ahí tienen los ejemplos como es la fruta, la carne o leche, o puede ser frutos secos, cualquiera. Y nutriente es cualquier sustancia química que se consume habitualmente, proporciona energía, ¿ya? Y es necesario para esto, por ejemplo, en el crecimiento, para el desarrollo, esto en otra etapa, puede ser esto en los niños, y el mantenimiento de la vida. Y los nutrientes se suelen clasificar en lo que es macronutrientes y micronutrientes. Dentro de lo que son los macronutrientes están los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, que esto lo vamos a ver la próxima clase, lo que es macronutrientes. Y vamos a ir avanzando específicamente en qué consiste los hidratos de carbono, cuál es el porcentaje que necesita el ser humano dentro de lo que es para su aporte. Los micronutrientes, dentro de este grupo están las vitaminas y los minerales, de la misma forma. Vamos a ir viendo vitamina C, para qué es, cuál es su deficiencia, sus beneficios, calcio y todo aquello, ¿ya? Pero no se olviden de que existe diferencia. Y repito, espero que no exista confusión porque en los anteriores grupos, en los parciales, siempre hubo error en esto. Una y otra vez he vuelto a sacar las preguntas hasta en el final y siempre hubo confusión. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan acerca del avance de la clase, del tema? Tengan presente que solo deben tenerlo en cuenta para el parcial, lo que es las definiciones. La historia no. En cuanto habiliten la plataforma, claro, lo van a tener en la plataforma los dos materiales para que tengan el conocimiento. Y cómo es que la clase virtual, si ven, es por Zoom, solo tenemos por 40 minutos y siempre trato de que no se extienda más allá. En este momento yo tengo 42 estudiantes, bueno, 41 que están presentes en el aula y cuando se disponga de la lista van a tener asistencia. Así que de esa parte no tengan ningún inconveniente. Doctora. Y por mi parte estaría todo claro. Sí, dígame. Permiso. Es que Giocondo y Riley son pareja. Yo soy Giocondo, Anute, y mi esposa es Riley Lima. Nosotros asistimos en una computadora solo, ¿ya? Ya, ¿cuál era el nombre de la esposa? Riley Lima. Ok, no hay ningún problema. Cuando tenga el listado, lo ponemos. Ya, yo le recuerdo, ¿ya? Gracias, buenas noches. Bien.
Bueno, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, estaríamos finalizando con el avance del tema y tendrán el material en plataforma y si no me habilitan dentro de 2 días, los envío al grupo de WhatsApp, el material, no se preocupen. Ya, doutor.